Vamos a hacer un análisis entonces del libro Edipo Rey para la prueba del lunes, que es después de las 2 de la tarde. Entonces, el objetivo de esta clase es analizar literariamente una obra dramática clásica, ¿ya? Por favor, verifiquen bien sus micrófonos si están desactivados para no interrumpir con el sonido, ¿ya? Para que vayan desactivando sus micrófonos antes de comenzar. A ver quién lo tiene activado. Listo. Entonces, para empezar, yo en la semana empecé a ver la tercera unidad que corresponde a este libro también y que tiene que ver con el tema que vamos a desarrollar y que es, en este caso, el concepto de tragedia. El concepto de tragedia. Entonces, para aquellos que estuvieron presencial y aquellos que pudieron ver las clases, ¿alguien se acuerda de lo que significaba tragedia? Si me lo puede decir por el chat o por audio, ¿alguien se acuerda de lo que era tragedia? O lo puede buscar en el diccionario y me lo dice por el chat o activa su audio. Ya, Catalina me dice algo funesto o irremediable. Sofía también me dice algo irremediable. Ya, o sea, una tragedia es un acontecimiento irremediable. Vayan anotando ahí también. La tragedia es un suceso irremediable, es decir, no se puede volver atrás. ¿Ya? Además, decía por ahí Aristóteles, que fue uno de los precursores de este concepto, que la tragedia eran aquellos actos, ¿cierto?, desafortunados que podía tener el ser humano y podía recaer en el alma, ¿cierto?, en el alma humana. Entonces, la tragedia vamos a ver que van a ser historias, que vamos a ver de aquí en adelante con todo el contenido del género dramático, que van a ser temas que vamos a analizar en diferentes obras, tanto trágicas como antiguas, como modernas y contemporáneas, donde las historias ya no son como historias felices ni cómicas, sino que vamos a ver historias que terminan muchas veces con un desenlace fatal. Y aquí vamos a hacer un ejemplo con este libro que ustedes ya deberían estar leyendo, haber terminado su lectura, que es Edipo Rey. Entonces, la tragedia es un hecho funesto, irremediable, es decir, que no se puede volver atrás, ya un hecho que determina, ¿cierto?, un desenlace fatal, la pérdida de algo, ¿cierto?, en este caso, la caída del personaje en un desenlace fatal. ¿Qué es irremediable para nosotros como seres humanos? ¿Qué es irremediable? ¿Al que no podemos cambiar? La muerte. La muerte. Muy bien, Nicolás. Perfecto. Lo único, entonces, según los griegos, lo único irremediable del ser humano es la muerte. Es lo único que nosotros no podemos cambiar. Y ese es el destino que ellos van a ver y vamos a ver la próxima clase, el destino trágico de la existencia, que es la muerte. Entonces, antes de comenzar y ir de lleno a lo que es Edipo Rey, yo les voy a dejar ahí para que ustedes vean un pequeño resumen que se llama Drip My Life, que es contar con dibujos la historia y para comentar. Ya, vamos a verlo. Estoy compartiendo sonido, ¿sí? Voy a desactivar mi audio para que lo escuchen bien. Seguro que muchas veces habréis oído hablar del complejo de Edipo, la famosa teoría del psicoanálisis formulada por Freud y que explica el comportamiento en la infancia de los niños hacia sus padres. ¿Pero sabéis por qué lleva este nombre? ¿Quién fue realmente Edipo? Edipo es un personaje de la Grecia clásica. Fue rey de Tebas, una ciudad situada a unos 50 kilómetros de Atenas, que en la antigüedad era la capital de la región. Su historia fue recogida por varios autores clásicos, aunque la versión más conocida fue la que escribió el poeta trágico Sófocles en su Edipo Rey, hacia el año 430 a.C. La leyenda comienza con su padre Layo, el rey de Tebas en aquella época. El monarca no conseguía tener un hijo con su esposa Yocasta, a pesar de intentarlo durante varios años.
Desesperado, acudió al oráculo de Delfos, un templo sagrado de consulta a los dioses, buscando una solución. En vez de eso, se encontró con una profecía terrible que decía que su hijo algún día mataría a su padre y se casaría con su madre. Impresionado, Layo decidió guardar la profecía en secreto y desistir de tener hijos. Pero finalmente, una noche, bajo los efectos del alcohol, acabó por concebir a Edipo. Layo temía que la profecía se cumpliese, y para evitarlo decidió deshacerse de él al nacer. Se lo entregó a un pastor para que lo abandonase en el monte Citerón, pero antes le atravesó los pies con una fíbula, el broche de su túnica, para que nadie quisiera adoptarlo. Sin embargo, nuestro protagonista tuvo suerte y fue encontrado por otros pastores que se lo entregaron a Pólibo, el rey de Corinto, otra ciudad situada más al norte. Como no tenían hijos, él y su esposa Mérope decidieron adoptarlo y le pusieron de nombre Edipo, que significa pies hinchados. Creció sin saber que era adoptado y se convirtió en un muchacho conocido por su gran valentía, pero sus compañeros se burlaban de él, porque decían que alguien tan intrépido no podía ser hijo del ingenuo Pólibo. Para salir de dudas, decidió ir a consultar al oráculo de Delfos, y este le profetizó algo que no esperaba, que mataría a su padre y se casaría con su madre. Asustado e Ya, ¿hasta dónde llegó? Estábamos en el resumen, ¿cierto? Si me pueden decir, no sé qué le pasó al Zoom. ¿Estábamos en el resumen? Ya, después que va al oráculo. Ya, mi niña, muchas gracias. Vamos aquí. Compartir pantalla. Estábamos en el oráculo. Compartir sonido. Estamos grabando. Vamos a expandir esto y nos vamos a ir donde el oráculo. Ya. que mataría a su padre y se casaría con su madre. Y ahí sí. Asustado e intentando evitar la profecía de todas las maneras, Edipo huyó de Corinto para alejarse de Pólibo y Mérope, quienes pensaba que eran sus padres, y se dirigió a Tebas. La mala fortuna quiso que se encontrase con Layo, su padre biológico, en un cruce de caminos. Su heraldo le ordenó que les cediese el paso, pero Edipo se negó y en represalia mataron a uno de sus caballos. Esto enfadó mucho a Edipo, que terminó asesinando al heraldo y al propio Layo, sin llegar a saber que se trataba del rey de Tebas y su propio padre.
Continuó su camino y al llegar al Monte Picio se encontró con la Esfinge. Este ser con rostro de mujer, cuerpo de león y alas de ave había sido enviado por los dioses para atormentar a la población de Tebas. Destruía las cosechas y a todo el que se encontraba le planteaba un acertijo, y si no lo acertaban, encontraban la muerte. Nadie era capaz de resolverlo, pero cuando se encontró a Edipo le preguntó: ¿cuál es la única criatura que al amanecer anda a 4 patas, al mediodía anda a 2 y al caer la tarde anda a 3? Y este le contestó que el ser humano, porque en su infancia gatea con sus manos y rodillas, cuando es un adulto camina con 2 pies, y en el anochecer de su vida, cuando se convierte en un anciano, utiliza un bastón, lo que equivale a caminar con 3 pies. La Esfinge enloqueció de ira y se arrojó desde lo alto del monte. Edipo fue recibido como un salvador en Tebas. Como premio fue nombrado nuevo rey y se casó con Yocasta, viuda de Layo y su verdadera madre. Con ella tuvo 4 hijos: Polínices, Eteocles, Ismene y Antígona. Al poco tiempo, una terrible epidemia de peste asoló la ciudad. Para saber la causa de este castigo de los dioses, Edipo consultó una vez más al oráculo de Delfos, que le dijo que la plaga continuaría hasta que fuese encontrado y condenado el asesino del anterior rey de Tebas, Layo. A partir de entonces, Edipo comenzó una ardua investigación y removió cielo y tierra para encontrar al asesino del anterior monarca. Finalmente, gracias a la ayuda de Tiresias, un adivino ciego, descubrió la amarga verdad y con ella su propio origen. No solo había matado a su padre, el rey de Tebas, sino que se había casado con su propia madre. Cuando Yocasta se enteró, abrumada por la vergüenza, se quitó la vida. Ante su cadáver, Edipo cogió uno de los broches de su vestido y se arrancó los ojos con él. Y como penitencia, decidió exiliarse de Tebas, solo permitiendo que lo acompañase su hija Antígona para ayudarle. Vagó sin rumbo como un mendigo hasta que Teseo, el mítico héroe que venció al Minotauro, le acogió en Colono, donde murió tiempo después. Como muchas de las historias de la Grecia clásica, el mérito de la leyenda de Edipo está en el gran simbolismo que encierra. Tanto es así que más de 20 siglos después sirve como perfecta representación de una de las teorías psicoanalíticas más conocidas y mencionadas de nuestra época. Ya. Entonces, como pudieron ver, ahí les mostré un resumen del libro. Si quieren, después les dejo el link de este video para que pudiesen recordar de qué se trata el libro, pero deberían leerlo porque es cortito. Entonces, anoten ahí, vamos a hablar sobre el autor, ¿ya? Y el autor es muy importante también porque tiene que ver con la época en que creó esta historia y que lo que va a simbolizar, sobre todo ahora, si analizamos Edipo desde este contexto de recepción, es decir, nosotros si lo leemos en la época contemporánea, un texto que ha sido escrito hace muchos años, vamos a tener un significado bien especial. El autor de este libro es Sófocles, ¿ya? Y nació alrededor del año 495 a.C. Y hasta el año 406 a.C. Entonces, es uno de los más destacados autores, ¿ya? Es un poeta trágico griego, por lo tanto, ahí sabemos que el texto es un texto dramático y que tiene que ver con la unidad que estamos viendo. Sófocles llegó a escribir hasta 123 tragedias para todos los festivales porque aquí se origina también el teatro, ¿cierto? Desde la época clásica se hace, ¿cierto?, esta idea de lo trágico. Por aquí están opinando ya, dice, Edipo pasó por muchas tragedias a lo largo de su vida, debido a eso se arrancó los ojos. Para allá vamos, Alonso, cuando llegue a la parte de las interpretaciones, vamos a dejar ahí un lado y vamos a comentarlo aquí en el chat, ¿ya? Matías dice, igual la práctica del incesto no era muy rara en Grecia. Claro, tiene que ver también muy bien, Matías, porque ahí también surge el concepto de la homosexualidad también ahí en la época griega y después se difunde también en los romanos, donde la mujer solamente era vista para la procreación. De su enorme producción, ¿ya? Sin embargo, se conservan en la actualidad partes y fragmentos de sus 7 grandes tragedias, que es Antígona, Edipo Rey, Áyax, Las Tranquinias, Filoctetes, Edipo en Colono y Electra, ¿ya? Que son unos de los grandes clásicos. A Sófocles se le debe la introducción de un tercer personaje en la escena, también él es el creador de un tercer personaje en la escena, lo que le da mayor juego al diálogo. Y el hecho de dotar de complejidad psicológica al héroe de la obra. Claramente, Sófocles, al crear Edipo Rey, y como vimos al final del video, da pie
al análisis fundamentos de una teoría psicoanalista que lo vamos a ver de Sigmund Freud, ¿ya? El enfrentamiento también vemos que en las obras de Sófocles vemos un enfrentamiento entre la ley humana y la ley natural. ¿Por qué la profesora está hablando sobre el autor? Porque más de las preguntas del libro van a tener que relacionarlo con el autor. Entonces ustedes ya van a tener estos apuntes para contestar la parte de desarrollo. Entonces también se ve que en el libro hay un enfrentamiento entre la ley humana y la ley natural, es decir, cómo el hombre, a pesar de ver su destino, ya aparte de saber lo que le va a pasar, él va en contra de eso y se comporta de igual manera totalmente. Por lo tanto, al enfrentar este destino que ya está dicho para Edipo Rey sobre todo, al final termina en un fatal desenlace. Es central en la obra entonces esta dualidad entre la ley humana y la ley natural, de la que probablemente sea cierto decir que representa la más equilibrada formación de los conflictos que suceden en esta obra. Acá hay una cita bien textual que yo saqué de biografías y vidas sobre Sófocles y que nos dice un poquito del análisis de este libro. Edipo Rey es quizá la más célebre de sus tragedias, y así Aristóteles, que uno de los precursores del concepto de tragedia, la consideraba en su poética como la más representativa y perfecta de las tragedias griegas. Entonces, si nosotros algún día nos preguntan cuál de las tragedias ha sido la mayor y la más fundamental escrita en la época antigua, es Edipo Rey. Aquella en que el mecanismo catártico finalmente alcanza su mejor clima. Es decir, la sensación de este hecho funesto en contra del destino y que finalmente se cumple a pesar de que el personaje no quiere que suceda, ya hay una recepción catártica, en este caso, catarsis, como decíamos en las clases presenciales y los videos que pudieron ver de la clase. La catarsis es la idea de cómo nosotros como lectores, en este caso, la lectura nos produce alguna sensación, como por ejemplo si estamos viendo una película de acción, nos vamos a entusiasmar y ¡oh, qué fabuloso! O estamos viendo una película o leyendo un libro, si lo llevamos a la literatura romántica, podemos llegar hasta entristecernos y llorar. Si vemos una película de acción, o sea, de terror, nos podemos asustar. Eso es la catarsis, cómo nosotros nos producen las emociones la literatura. La catarsis es el desenlace, más que Catalina, el desenlace es el clímax. Es como cuando nosotros vemos el final de la teleserie o el final de la película, que siempre hay una acción central que va a llegar a un punto máximo y que luego baja un desenlace. Pero el desenlace siempre va a ser en la tragedia triste, en simples palabras, común y corriente, o en este caso fatal, donde quizás el personaje ocurre en la muerte o va a perder algo de su humanidad que va a pasar aquí en Edipo porque pierde la vista, pero por un simbolismo de algo. Entonces la catarsis es más que es el clima, cómo nosotros como, por ejemplo, espectadores de una obra teatral o un lector de estos tipos de obras dramáticas vamos a emocionarnos con ese clímax. Ya en este caso el punto máximo cuando nosotros, por ejemplo, estamos viendo en una película, casi al final, ¿qué esperamos que suceda? Claro, muy bien, Catalina. ¿Cómo nos hace sentir en pocas palabras? Claramente. Entonces, también dicen aquí comentarios, es una inmejorable muestra de la llamada ironía trágica, porque las expresiones de los protagonistas de este libro, Edipo Rey, adquieren un sentido distinto de lo que ellos pretenden. Así sucede con Edipo, empeñado en hallar al culpable de su desgracia y la de su ciudad, y abocado a descubrir que este culpable es él mismo por haber transgredido, es decir, transgredir, en este caso es hacer la acción a pesar de que se ha dicho que no se debe hacer, en este caso como Tiresias le dice que se revela, o el mismo oráculo le dijo antes que él se iba a casar con su madre y iba a matar a su padre. Entonces él transgrede este destino, la ley de la naturaleza y de la sangre al matar a su padre y yacer con su madre, aún a su pesar.
Contexto, es decir, ¿en qué época sucede esta historia? ¿En qué época sucede esta historia? Vamos a ver. El contexto, es decir, en qué momento sucede esta historia, las dos ciudades que son más nombradas es Troya y Tebas, por ahí por el libro, y que fueron el principal foco de la poesía épica griega. Los acontecimientos en torno a la guerra de Troya, que son muchos de los textos clásicos, si nosotros, por ejemplo, nos vamos a otra historia clásica que te cuenta la historia, ¿cierto?, de la guerra de Troya. ¿Se acuerdan del caballo de Troya? ¿O han visto Troya la película o no? ¿Han visto la película Troya? ¿Sí, no? Ya. Entonces, todas las tragedias clásicas se basan o en este pueblo de Tebas, que está en Edipo, o en la guerra épica, ¿cierto?, de Troya. Entonces el contexto siempre habla de las guerras de estos dos pueblos, porque uno de los más principales estaban ahí los escritores, por eso los nombras más. Los acontecimientos en torno a la guerra de Troya fueron narrados en el ciclo épico, de lo cual queda mucho, y aquellos que giran en torno a Tebas, en el ciclo tebano, que se han perdido. El ciclo tebano relataba la secuencia de las tragedias que afectaron a la casa de Layo, que es el papá de Edipo, de las cuales forma parte de la historia de Edipo. Entonces, esta, aparte de ser una tragedia, es tragedia griega porque ocurre en Tebas, donde la mayoría de los escritos hablaban sobre estas guerras que ocurrían en torno al rey Layo. Por lo tanto, es imprescindible saber que por qué está en Tebas y no está en otra parte, porque tenía que ver con la ideología y en este caso la historia de fondo donde vivía Sófocles. El caballo que llevaba a los guerreros dentro, sí, Alonso, esa es la guerra de Troya, para poder entrar, ¿cierto?, a otra historia que me está hablando Alonso, de la guerra de Troya. Crearon un caballo, ¿cierto?, que entraban a esta ciudad con esta gran fortaleza que era impenetrable en este caso, que era la ciudad de Troya. Entonces, el contexto es que sucede en Tebas porque ahí, cuando estaba Sófocles, ¿cierto?, ocurrieron las mayores guerras, ¿cierto?, en torno a este rey Layo. Argumento, ¿de qué se trata? Ya pudieron verlo, ¿cierto?, en este Dream My Life, este video que resumía el argumento, pero en simples palabras. Aquí le dejo, acuérdense que siempre dejo los apuntes al terminar la clase. Edipo, rey de Tebas, se dirige ante el rey para pedirle un remedio a la peste que asola la ciudad de Tebas. Para conocer las causas de esta desgracia, ha mandado a su cuñado, Creonte, a consultar el oráculo de Delfo. Creonte regresa para contar que la peste es el resultado de una contaminación religiosa, puesto que el asesino del anterior rey, que es Layo, no ha sido atrapado. Su sangre derramada amenaza con dar muerte a todos los habitantes de la ciudad hasta que el asesino sea ejecutado o exiliado. Edipo jura encontrar al asesino y lo maldice por causar la peste. Pronuncia un bando solamente en el que pide a que todo el pueblo tebano que colabore con el esclarecimiento de este crimen. Tanto el asesino como el cómplice podrán, si se entregan, conservar la vida, aunque tendrán que partir al exilio. Cualquier testigo que haya visto lo sucedido debe decidir sin temor y Edipo lo recompensará. Pero si el culpable no se entrega, a todo el que sea responsable de ello se le prohibirá participar en la vida de la ciudad, por lo que Edipo pide a los dioses que él y los suyos mueran de la peor manera posible. Entonces, Edipo parte con una idea de saber el destino trágico del ser humano, pero si lo vemos en simple palabra, esto es como algo detectivesco también, porque hay que buscar quién mató a este rey Layo. Y si nos damos cuenta, ¿cierto?, al final es Edipo. Dígame, Catalina. Sí, es que en el Drama Life cuenta la historia no en el tiempo del libro, sino en la vida de Edipo. Porque en el libro parte con Edipo cuando ya es rey y después se sabe la verdad. Muy bien, muy bien. Claro, pues es la historia en general para contextualizar, pero muy bien lo que dice Catalina, el libro parte cuando Edipo ya es rey. Entonces hay en este caso hay como un raconto, es decir, un recuerdo, y que nos determina también por qué Edipo llegó a ser el rey de Tebas,
y por qué se busca en este caso, al asesino del rey Layo, y que al final descubrimos que es el mismo cuando, ¿cierto?, huye de su ciudad natal, porque ha sabido que, gracias al oráculo, que él se va a matar a su padre y que se ha casado con su madre, y que sus hijos son sus hermanos. Personajes principales. Ya, Alonso me dice, ¿verdad? Porque en el inicio ya es rey, al principio nunca se cuenta eso de que su padre lo abandonó, claramente. ¿Ya? Personajes principales: Edipo, rey de Tebas y esposo de Yocasta; Creonte es el hermano de Yocasta; Tiresías, vidente de la ciudad, anciano ciego, guiado por un lazarillo. Tiresías también es un personaje bien importante, por eso lo considero principal, porque gracias a él justifica lo que el oráculo le había dicho a Edipo en un inicio, ¿ya? Y Tiresías refuerza esta idea del destino trágico que le iba a suceder, y ahí Edipo se da cuenta y se le devela, ¿cierto?, este destino trágico, y termina, ¿cierto?, quitándose los ojos, pinchándose, ¿cierto?, con sus botones los ojos, y ahí vamos a saber qué simbolismo quiere decir. Yocasta, la reina de Tebas, y que es la madre de Edipo. Corifeo dirige el coro y es amigo de Edipo, y Layo es este gran rey de Tebas, hijo de Labdaco y padre de Edipo y esposo de Yocasta. Personajes secundarios tenemos el coro de ancianos tebanos, el mensaje, vamos a ver qué se me cambió. El mensajero lleva a Yocasta la noticia de la muerte del rey Pólibo; el paje, el testigo y relator de los últimos sucesos y el de enlace final; y el sacerdote, que es el ministro del culto religioso de Zeus. Las hijas que son nombradas, yo creo que pueden ser esporádicos, que aparecen una sola vez, pero los que están aquí en rojo son los más principales. Espacio, en este caso el espacio físico, donde ocurre en Tebas, en Grecia, y la mayor parte de la historia se cuenta allí. Tebas es una ciudad de la antigua Grecia, en la región de Beocia, situada al norte del monte Sidetón, al noreste de Atenas. Su acrópolis se llamó Cadmea, nombre que recibió en honor al rey Cadmo, el legendario líder de los fenicios. Fue una de las ciudades griegas más célebres en la mitología y en las leyendas. Los temas. ¿Qué temas presenta esta historia? Y vayan anotando aquí. Y aquí, desde lo que les voy a contar de aquí en adelante, es toda la interpretación del libro. ¿Qué me refleja el libro? Y vamos a partir con los temas y después nos vamos a la interpretación. Entonces, cuando les preguntan en la prueba del libro, ¿cuáles son los temas generales? Que puede ser una pregunta. Ahí me falta por terminar la prueba, porque yo soy siempre innovadora ahí, cambiando algunas cosas, no estoy conforme hasta cuando llega el día. Entonces, cuando les pregunte por los temas, es lo que está aquí, desde el 1 a lo que voy a anunciar a continuación. El primer tema de este libro, y es lo que refleja, ya, si nosotros hacemos un análisis literario profundo, interpretativo, este libro habla sobre el destino, el libre albedrío o el error trágico de la existencia. Uno de los temas que se plantean es la fuerza del destino. Los personajes reciben malos presagios y cuando actúan con el fin de evitar su desgracia, no hacen sino cumplir con la profecía. Se trata de un tema común a la tragedia y a la mitología griega en general. El primer fundamento de por qué se escribe este libro, porque Sófocles quiso demostrar en esta historia la idea del destino trágico y del libre albedrío. Yo en clases presenciales, no sé si se habrán acordado, les dije lo que era el libre albedrío. ¿Qué es lo que era? De que nadie nos puede decir qué hacer, sino que nosotros tenemos la decisión de lo que queremos hacer con nuestra vida, nuestras decisiones, de que nadie puede influir en eso. ¿Ya? ¿Y? Falta algo. Ya. Entonces, muy bien, Catarina. El libre albedrío es que todos nacemos con la libertad de hacer lo que queramos. Pero sin embargo, a lo largo de nuestro aprendizaje, cuando nosotros nos damos cuenta de las cosas,
porque los chiquititos siempre se expresan con libertad, pero cuando ya tenemos conocimiento de la vida nos vamos a dar cuenta que si nosotros obramos mal, como por ejemplo entrar a robar, sabemos que de inmediato nos pueden detener y caer presos. Entonces, el libre albedrío es una ideología existencialista que dice que el hombre nace libre de hacer lo que quiera, pero si nosotros sabemos que si obramos mal, algo va a suceder, pero nosotros sabemos eso, y sabemos que hacemos algo bueno, vamos a tener beneficio. Claro, como dice Sofía, si cometemos un error traerá una consecuencia. Es el libre albedrío. Entonces, Edipo nace libre en este caso, pero él tiene un libre albedrío. En este caso, y se le fue dicho, y él tuvo la gracia de haber, en este caso, consultado un oráculo, y le dijo que él, tarde o temprano, se iba a casar con su madre y iba a matar a su padre. Entonces él fue, y después él no hizo caso de eso porque, bueno, el destino le pasó sin querer y decidió huir, ¿cierto?, de esta ciudad, y todo empezó a acontecer como se había dicho. Ya, Matías me dice, pasa siempre lo mismo, siempre en estos poemas épicos griegos. A un rey se le da la profecía de que su hijo lo matará y lo provocará algo malo, pero por lo que intenta evitarlo, pero es en vano. Excelente, Matías, muy bien. Se le ha dicho, lo hace, sucede como dice la profecía, y es en vano. A pesar de que él ha luchado de ir en contra de ese destino, tratar de desviarse de este camino que ha sido entablado y destino para él, el final es igual. ¿A quién no le gustaría saber lo que nos va a pasar en 20 años más? Yo creo que a todos. Pero el destino siempre nos tiene un final. Entonces aquí también los griegos gozaban de la naturaleza y de la ley natural de la vida, porque ellos, en este caso, osaban a decirle a las personas lo que le iban a ocurrir. ¿Ya? Muchas veces era certero o podría ser errado, pero eso dependía de la ley del destino. Entonces, principalmente, Edipo Rey habla sobre el destino, como vimos aquí, este destino que se le implantó, pero él quizá lo quiso corregir y fue en vano, como dice Matías, y nos contaba también Catalina, y esto se llama el error trágico. La idea de que el personaje quiere arreglar su destino, pero en simples palabras no pudo. Otro de los temas es el tabú en las relaciones familiares. Otro tema es el tabú en las relaciones familiares. Edipo mata a quien bajo ninguna circunstancia debería matar, o que en este caso es su padre, a quien le debiera la vida misma y tiene relaciones incestuosas con quien la engendró, que es su propia madre. Sin embargo, Edipo realiza estas acciones éticamente reprobables sin ser consciente de ello. Porque al final, si nos damos cuenta, Edipo no sabe que es su papá. Y tampoco sabe que esta mujer hermosa, que de él se siente inevitablemente atraído y no sabe por qué, es su madre. El padre del psicoanálisis que forma esta ideología que es el complejo de Edipo, ¿cierto? Lo hace Sigmund Freud, y el que vamos a comentar cuando veamos la interpretación. Entonces también vemos que por ahí me comentaban al principio esta idea de tabú que en la época griega se veía, y que si nosotros lo podemos llevar a la actualidad, aunque uno lo encuentra trágico y en este caso impensable que pudiese suceder, sí ha sucedido. Que quizás los hijos sin querer matan a sus padres, puede ser por un acto de ambición, si lo llevamos a la actualidad, y que su hijo, en este caso, tenga en este caso relaciones incestuosas con su madre. A lo mejor uno lo puede ser aberrante, ¿cierto?, esta idea, pero sí sucede en la actualidad, ¿ya? Entonces, también son un poquito, los griegos eran un poquito, ¿cierto?, vislumbraban quizá el destino del suceder de las épocas y eran visionarios de que quizás en la actualidad y hoy día en el siglo XXI sucedan estas cosas. Entonces está el tema del tabú de las relaciones familiares. Otro, el riesgo del conocimiento. ¿Qué pasó aquí? A Edipo se le
develó la realidad, su destino, pero él alteró la ley natural de la vida y finalmente por alterar esta idea del conocimiento, porque a él se le develó su destino, él alteró esta idea del destino y terminó con un desenlace fatal. La obra plantea también el problema de la búsqueda de la verdad, claramente, porque Edipo no cree en esto, y los riesgos y perjuicios que entraña alcanzar el conocimiento. Nietzsche, que es uno de los filósofos existencialistas, habla de este drama en el capítulo 9 del Nacimiento de la Tragedia. Presenta a Edipo como un transgresor, es decir, esta persona que quiere cambiar algo que ha sido establecido, un héroe condenado a caer por haber intentado llegar demasiado lejos. ¿Cuál es el conocimiento que se le dio a Edipo en la historia? ¿Cuál fue el conocimiento que se le dio a Edipo en la historia? Si me pueden contestar. Ellos, ¿cuál es el conocimiento que se le dio a Edipo en la historia? Que mataría a su padre y se casaría con su madre. Muy bien, Catalina. Ya, entonces, al transgredir la naturaleza y las normas sociales y querer averiguar de aquello que está prohibido, Edipo descubre un mundo cuya visión está vedada al resto de los mortales. No todos eran privilegiados consultar, ¿cierto?, el oráculo de Delfo, que en este caso eran estas brujas visionarias, porque acuérdense que Edipo es un rey, y no cualquiera podía llegar a este oráculo. Entonces, al tener este conocimiento, que es un conocimiento, en este caso la ley natural de qué va a pasar con nosotros en la vida, él lo transgredió. Comete una versión masculina heroica del pecado original. Es como cuando, por ejemplo, Adán y Eva quisieron, a pesar de que Dios le dijo no muerdan de esa manzana, ¿qué hicieron ellos? Lo hicieron, y ahí fue el acto del pecado original. Por eso yo les puse una manzana ahí. Entonces, al elegir, ¿cierto? Como por ejemplo el pecado original, morder esta manzana del árbol del conocimiento que condena a la humanidad a abandonar lo que es la inocencia. Así que esto es lo más profundo que nosotros podemos decir del libro. Y también otro tema que presenta el libro es el poder de los dioses, cómo los dioses, en este caso los dioses griegos, tenían tanto poder en la acción humana que determinaba que nosotros fuéramos felices o fuéramos miserables. Edipo Rey es también una afirmación del poder de los dioses. A través de toda la obra queda clara la influencia decisiva que tiene Apolo en los acontecimientos, dando forma al destino de los personajes. Se descubre que la palabra divina es exacta, es decir, lo que dijo el oráculo de Delfos pasó, y que debe obedecerse sin titubeos, y que hay que respetar a quien lo profesa. Y esta idea de quedar ciego tiene que ver con lo siguiente, que por ahí también me preguntaba. ¿Por qué Edipo queda ciego? ¿Qué quiso demostrar Sófocles con esta representación de este personaje? Las referencias literales y metafóricas, es decir, la literal que se sacó los ojos y la metafórica, es decir, la interpretación de ese hecho, aparecen por todo Edipo Rey. Una visión clara sirve como una metáfora para la perspicacia y el conocimiento, es decir, que Edipo se sacó los ojos porque conoció la verdad humana, es decir, su destino trágico. Pero un Edipo de buena visión es ciego a la verdad por sobre orígenes y crímenes inadvertidos. Edipo quiso quedar ciego para no poder ver la realidad que después que quedó del incesto que hizo y de la muerte que produjo. Entonces, al saber su destino trágico, se quitó los ojos y perdió parte de su humanidad. ¿Cuál es la humanidad de nosotros? Vivir, ver, gustar, oler, escuchar, tocar, y él perdió algo de la humanidad, y por eso es una tragedia, a pesar de después de que viejito se murió, pero Edipo perdió algo de su humanidad.
El profeta Tiresias, por su parte, aunque literalmente ciego, porque él era un ciego Tiresias, ¿cómo podía ver? Pero él veía por su divinidad, veía lo que era revelado. Edipo físicamente se halla cegado a sí mismo y obtiene una limitada habilidad profética, como se ve en Edipo en Colono. Es deliberante e irónico que el vidente puede ver mejor que Edipo, a pesar de estar ciego. Entonces, Edipo se ciega a sí mismo porque pierde en ese momento, cuando es velado por Tiresias su destino, se saca los ojos porque él no quiere ver más su realidad y quiere vivir vagabundo y en oscuridad para toda la vida. La interpretación, para ir terminando, como género dramático, Edipo Rey es ante todo una tragedia, y eso lo tienen que saber y tener claro para la prueba. Por principio, la trama gira en torno a un elemento fundamental, que es el ser humano no puede escapar de su destino. Sea del tipo que sea, el destino se representa en la cultura griega como algo ineludible e inevitable. Conozcamos ahora cómo Sófocles construye esta idea para verse convertida en una de las obras más referenciales de la antigua Grecia y de toda su civilización. Hemos dicho que la tragedia griega se fundamenta en la representación del destino como algo ineludible. En eso lo experimenta tanto Edipo como Layo y Yocasta. Cada uno de ellos, al conocer el oráculo, ponen todo su esfuerzo en torcer su fortuna, porque acuérdense que a Layo también el oráculo le dijo que su hijo lo iba a matar y que su hijo se iba a casar con su esposa y evitar el desenlace terrible. Al hacerlo, apenas se aseguran que todo ocurra tal como ha sido profetizado. Habrá quienes en el mundo de la psicología llaman a esto profecía autocumplida. Dígame, Catalina. Yo creo que lo que de verdad extraño aquí es que si eso hubiera pasado, si nunca hubieran visto la profecía, por así decirlo. ¿Ya? Quizás eso nunca hubiera pasado. Pero lo que pasa es que al final hubiese pasado, Catalina, porque lo que pasa es que los griegos decían que uno podía conocer el destino, pero igual, aunque uno hiciera cualquier cosa, sucede igual. Y si ellos no hubieran consultado como reyes no hubieran consultado su destino, y todos los reyes hasta la Edad Media, el Renacimiento, si nosotros vamos a otra historia, siempre era la necesidad de los reyes conocer su futuro y cómo si iban a gobernar y cuántos años le iba a durar su reino. Siempre tenían esa iniciativa, ese afán y en este caso, esa mentalidad de siempre conocer lo que iban a consultar. Tenían magos, tenían hechiceros, me acuerdo en la Edad Media, que también consultaban. Todos los reyes desde la época clásica consultaban, entonces era algo irremediable. Ellos, aparte de conocer su destino, que sí a lo mejor se fundamentaba, sí o sí iba a suceder, ellos querían cambiar eso, y según los griegos, si se cambiaba, algo malo iba a ocurrir. Y todo fue parte de la profecía, como dice Martín. Muy bien. Entonces, con esta historia, y que los apuntes se los voy a dejar porque ya estamos pasados en un minuto, yo les voy a dejar una guía con 5 décimas. ¿Cuándo me la entregan? El lunes hasta las 12 de la noche. El lunes tienen la prueba, pero les voy a dejar una guía, que es esta. Compartir, acá está la guía. Esta es la guía que les voy a dejar adjuntada con la clase y la clase grabada con los apuntes. Esta guía, que tiene 5 décimas, la van a responder y es un extracto del primer capítulo de Edipo Rey. Van a contestar, son 1, 2, 3, 4, 5 preguntas y que les va a servir para la prueba y 100% les va a servir. ¿Cuál es, en este caso, cuál es lo que tienen que hacer? Las respuestas deben tener a lo menos 4 líneas de desarrollo para ser considerada correcta en contenido y en redacción. Si usted me puso una oración, no sé si tendrá, en este caso, las décimas, ¿ya? Aquí por eso se los puse en rojito. Esta guía se entrega hasta el lunes, hasta las 12 de la noche. Quien me la entrega el martes, se queda así las 5 décimas.
Así que el que quiere la hace. La idea es que la hagan para subir sus notas. Y el que no la hace no tiene derecho después del día martes tener 5 décimas. ¿Cuántas notas vamos a hacer este semestre? 6, y ya tienen una en Classroom, porque me falta revisar la prueba de contenidos de la unidad 2, que estoy terminando. Ya tendrían 2 hasta el día domingo, la tercera sería Edipo Rey, y las demás 3 son los libros que quedan y los trabajos que vienen, ¿ya? Así que eso, esa es la guía que va a quedar aquí. Duda o consulta, que me tengo que ir. Les dejo la clase grabada, los apuntes, cualquier duda de la guía, me envían un correo, ya que vamos a estar, o me envían un WhatsApp, cualquier cosa, dudas, pero la idea es que hagan la guía porque son 5 décimas que les sirven. Ya, chiquillos, que tengan un excelente fin de semana y nos vemos esta semana en clases presenciales o virtuales. Cuídense mucho, cariños. Chao, chao. Que esté bien. Chao, chao.